Muy buenos días, mi nombre es Estefania Alejandro Marín y el día de hoy para la clase de dinámica de la sección de las 8 traemos un pequeño tema ante ustedes, el cual lleva por título Cargas de viento. Una breve introducción. En la siguiente presentación conoceremos definiciones sobre el viento y la forma en que actúa sobre una estructura, destacando términos como barlovento y sotavento. Comprenderemos cómo realizar un cálculo de cargas de viento y las distintas fórmulas que acompañan la explicación. Ahora, los objetivos de este video son entender el comportamiento de una estructura ante el impacto del viento y comprender las fórmulas y cómo utilizarlas para el desarrollo de un ejercicio de cálculo de cargas de viento. Para desarrollar lo que es este ejercicio de cálculo de cargas de viento, nosotros tenemos que conocer la definición. Se dice que las cargas de viento son producidas por el flujo de aire alrededor de una estructura. Las magnitudes de las cargas de viento que pueden actuar en una estructura dependen de la localización geográfica de la misma, de obstrucciones alrededor del terreno tales como edificios vecinos, árboles y otros tipos de vegetación, y de la geometría y las características de vibración de la estructura. Su relación básica proviene de la velocidad del viento y la presión dinámica inducida en una superficie plana normal bajo el flujo del viento, el cual puede ser obtenido aplicando el principio de Bernoulli. En este caso aquí nosotros tenemos una pequeña fórmula que es Q igual a 1/2 de ρ por V al cuadrado, donde tenemos que Q es la presión del viento, ρ es la densidad de la masa del aire y V es la velocidad. Ahora, ¿cómo responde una estructura ante las cargas de viento? Aquí en la figura 1 tenemos una edificación sin cargas horizontales. La mayoría de los edificios del mundo tienen estructuras porticadas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas son formadas por pilares y vigas perpendiculares entre sí. Cuando tienen las cargas horizontales muy grandes, este tiende a deformarse como podemos ver en la figura número 2. La edificación oscila o se desprenden partes de la misma. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿y cuándo estas cargas horizontales son muy grandes? Pues cuando son producidas por mucho viento. Variación de la velocidad del viento y cómo va a actuar el empuje. Vamos a tomar el eje Y como la altura en m, en metros, y el eje X como la velocidad en m sobre s, que es metros sobre segundos. Cuando incrementa la altura, también incrementa la velocidad del viento. En estos tres casos hay diferentes escenarios donde varían los edificios vecinos y la vegetación. Son diferentes localizaciones geográficas, pero podemos observar que en los tres casos, cuando se incrementa la altura del edificio, su velocidad cambia y se crea una parábola, como podemos observar aquí en el dibujo. Ahora, para calcular la presión eólica tenemos muchas fórmulas, pero para disminuir el trabajo tedioso de estar calculando tantos metros por metros, lo que hacemos es simplificarlo. En este caso, nosotros empezamos a calcularlo por tramos. En este caso, nosotros aquí tenemos 3 tramos de elevación diferentes, y la normativa nos indica que dependiendo de este dato, nosotros calcularemos el empuje. Trayectoria de una partícula de aire. La trayectoria de una partícula de aire depende de la forma de la estructura. En esta imagen tenemos una estructura cuadrada y una ovoide. La presión ocasionada por el viento es proporcional al cuadrado de la velocidad y debe ser calculada principalmente en las superficies expuestas de las estructuras. Hay que tomar en cuenta los vórtices, los torbellinos y la presión. Estas cargas dependen de la ubicación, la elevación, factores de importancia, entre otros que nosotros vamos a ir destacando más adelante. Vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que hemos visto hasta ahorita. Aquí tenemos el rascacielos de 180 metros de altura diseñado por el arquitecto Norman Foster, que lleva por nombre el Da Perkins, que está ubicado en Londres, donde nosotros podemos ver que el edificio tiene un núcleo interior que resiste las cargas verticales y una malla exterior autoportante que resiste las cargas horizontales. La forma ovoide que tiene el Da Perkins reduce mucho el impacto del viento sobre la fachada, a diferencia de los rascacielos prismáticos que nosotros miramos en todas partes, donde el viento impacta directamente sobre la fachada produciendo vibraciones. Tenemos que tener en cuenta las cargas de viento para evitar el colapso total de la estructura. Esto es muy importante. Seguimos en cómo responde una estructura ante las cargas de viento. Pero primero es necesario que nosotros conozcamos dos términos, los cuales son barlovento y sotavento, que se refieren desde donde sopla el viento. En el caso de barlovento es la dirección desde donde viene el viento, y sotavento es a donde se dirige este viento. Hay que tener en cuenta que barlovento provoca empuje y sotavento provoca succión. Ahora que sabemos los términos,
Veremos más ejemplos del efecto del viento sobre una edificación. En este caso es un edificio bajo con techo inclinado. En el caso A hay un flujo de aire en el edificio. En el caso B, el viento ejerce presión sobre la pared de barlovento, succión sobre el sotavento y succión y levantamiento sobre el techo de poca pendiente. Ok, en el techo, dependiendo del ángulo de inclinación, se puede generar succión o se puede generar empuje. Si el techo es totalmente horizontal, tendremos succión que va a tender a levantar el techo. En medida que el ángulo incremente, la succión llegue a cero, este pasará a ser empuje. En el caso C, cuando el techo es muy inclinado, actúa una presión sobre el lado de barlovento y una succión sobre el lado de sotavento, como expliqué anteriormente. Ok, ahora vamos a ver los lados de la edificación. En los lados de la edificación casi nunca se calculan. ¿Y por qué no se calculan? Porque la sumatoria de ambas fuerzas dará un resultado nulo o dará cero. Entonces, básicamente estaríamos perdiendo un poco el tiempo si realizáramos estos cálculos. Generalidades del Código Hondureño de la Construcción, artículo 1.2.1. Recordemos que este es el código en el cual nosotros nos basaremos para realizar los cálculos de las cargas de viento. Se deberá suponer que el viento sopla en cualquier dirección horizontal. No deberá considerar ninguna reducción en las presiones del viento debido al efecto de escudo de otras estructuras adyacentes. En este caso, va a ser dependiendo de la zona geográfica, si es una zona rural, si es una zona urbana, si hay una cantidad considerable de vegetación o si hay más edificios en la zona. Las estructuras sensibles a efectos dinámicos, tales como edificios con una relación de altura a ancho mayor que 5, estructuras sensibles a oscilaciones por el viento, tales como vórtices y estructuras con más de 120 metros de altura, deberán ser diseñadas de acuerdo a normas aprobadas internacionalmente. Bueno, en Honduras es difícilmente ver ese tipo de edificios, o sea, no son tan altos, pero en algunos lugares sí se acercan un poco, como por ejemplo tenemos la torre Panorama Life, que la torre 1 mide 78.2 metros y la torre 2 mide 105.75 metros. O por ejemplo el edificio más grande de Honduras, que es el Iguana Stara Eco City, que este mide 122.5 metros, que está ubicado en San Pedro Sula. Ahora sí, vamos a desarrollar lo que es un cálculo de cargas de viento. Para conocer la presión del viento vamos a utilizar la fórmula P igual a C sub E por C sub Q por Q sub S por I sub W. Ok, seguimos con la notación y las tablas. Hay que conocer lo que significa cada uno de estos factores. Y también hay que tomar en consideración que cada uno de estos ítems los obtendremos de las distintas tablas del Código Hondureño de la Construcción. Bueno, tenemos que P es la presión del diseño del viento y esta es la multiplicación de cada uno de estos factores que tenemos arriba y que vamos a detallar a continuación. Tenemos C sub E, que es el coeficiente combinado por altura, exposición y factor de ráfaga, como se indica en la tabla 1.2.3-2, que básicamente debemos obtener los valores de la tabla. Y C sub Q es el coeficiente de presión para la estructura o la parte de la estructura bajo consideración, como se indica en la tabla 1.2.3-3, que esto va a depender de la inclinación de la pendiente del techo y del lugar donde está ubicado la edificación. Tenemos I sub W, que es el factor de importancia, como se indica en la tabla 1.3.4-3, que esta es la importancia que tienen los diferentes edificios. No es la misma importancia que va a tener construir un hospital a la de construir lo que es un centro comercial. Luego tenemos Q sub S, que es la presión básica del viento para la altura estándar de 10 metros, como se indica en la tabla 1.2.3-1, que es la velocidad básica del viento para obtener la presión estática. La velocidad básica del viento está por ubicaciones. De hecho, más adelante veremos lo que es un mapa de Honduras con las velocidades por ubicación. Ok, otra consideración muy importante es que los factores C sub E, C sub Q y W son factores adimensionales. El único aquí que tiene unidades es Q sub S, que este está en kilómetros por metros cuadrados. Por lo tanto, nuestra presión estática será en kilómetros por metros cuadrados. Para encontrar el valor de Q sub S vamos a utilizar la tabla 1.2.3-1, la presión estática del viento Q sub S a la altura estándar de 10 metros. En este caso nosotros vamos a buscar lo que es la velocidad básica del viento en kilómetros por hora y lo vamos a convertir en presión estática del viento en kilómetros sobre metros cuadrados.
Ok, ahora para encontrar el valor de C sub S, que es el valor de ráfaga, hay que considerar el tipo de exposición. Este es el tipo de exposición según el artículo 1.2.1, que se deberá asignar un tipo de exposición para el cual se va a diseñar un edificio o estructura. Ok, tenemos la exposición tipo B, que es para un terreno con edificios, árboles o irregularidades en la superficie, que cubre por lo menos 20% del área del terreno, parejo extendiéndose 1.600 metros o más desde ese sitio. Ok, en este caso nosotros tenemos ejemplos como San Pedro Sula y Tegucigalpa, que en estos lugares hay diferentes irregularidades en el terreno y esto afecta el valor de C sub E. Ok, tenemos ahora la exposición C, que es para un terreno que es plano y generalmente abierto, extendiéndose a 800 metros o más desde el sitio en cualquier cuadrante completo. En esta podemos encontrar zonas rurales como por ejemplo en Choluteca. Ahora vamos con la exposición D, que representa la exposición más severa en áreas con una velocidad básica del viento de 130 km por hora o mayores, y es para un terreno plano y sin obstrucciones, y que está frente a grandes cuerpos de agua de 1.6 kilómetros o más de ancho respecto a cualquier cuadrante del sitio del edificio. La exposición D se extiende de una línea costera hacia la tierra firme a 400 metros o 10 veces la altura del edificio, la distancia que sea mayor. Ok, en esta exposición D los ejemplos serían lugares como por ejemplo La Ceiba o Trujillo, que cumplen con la descripción de la exposición. Ok, para este coeficiente C sub E nosotros vamos a utilizar la tabla 1.2.3 -2, que es el coeficiente combinado C sub E para altura, exposición y factor de ráfaga. En este caso, dependiendo de lo que es la altura promedio sobre el nivel del terreno, nosotros vamos a tomar también el tipo de exposición, si es exposición A, si es exposición B, perdón, exposición C o exposición D, para obtener lo que es nuestro C sub E. Entonces, mientras incremente lo que es la altura promedio sobre el nivel del terreno en metros, también va a aumentar lo que es nuestra exposición independientemente el tipo de exposición que sea. Ya, por ejemplo, en la exposición B nosotros estamos tomando lugares como San Pedro Sula o Tegucigalpa, y en la exposición D lugares como las zonas costeras. Entonces, dependiendo de la altura sobre el nivel del terreno, entonces quiere decir que esta exposición va a incrementar. Ok, algo muy importante que hay que recordar. Vamos a tomar, por ejemplo, nosotros tenemos una altura promedio sobre el nivel del terreno de 9 metros y tenemos una ubicación de San Pedro Sula, por ejemplo. Vamos a utilizar la exposición B. Y nuestra altura promedio sobre el nivel del terreno es de 9 metros. En este caso nosotros tenemos de 7.5 a 10, pero no tenemos 9 metros. ¿Qué haríamos en este caso? Pues vamos a interpolar entre 7.5 y 10 para encontrar el valor de exposición B. Ok, ahora vamos con el coeficiente de presión C sub Q, que en este caso vamos a utilizar la tabla 1.2.3-3. Ok, en este caso en la primera columna tenemos la estructura o parte, en el número 1, sistemas y marcos principales, y así para cada uno de las estructuras y partes de esa columna. Luego tenemos la descripción. En sistemas y marcos principales nosotros tenemos dos métodos, el método 1 y el método 2. El método 1 es el método de la fuerza normal y el método 2 es el método del área proyectada. Generalmente nosotros utilizamos más lo que es el método 1, el método 2 casi no se utiliza. Ok, y en la tercera columna tenemos el factor C sub Q. Y en la última columna tenemos el efecto, si produce empuje o produce succión. Ok, vamos a la descripción. Empecemos con el muro de Barlovento, que es este que nosotros tenemos aquí. El factor C sub Q sería de 0.8. En esto serían muros. Por ejemplo, en el muro de Sotavento sería 0.5, que es este que nosotros tenemos aquí. Recordemos que este Barlovento de la dirección de donde viene el viento y el Sotavento es a donde se dirige este viento. Luego tenemos en techos, que en este caso sería el techo de Sotavento, techo plano, que sería un factor de C sub Q de 0.7 y este produce succión. Luego tenemos lo que es la pendiente. En este caso tenemos que ver el ángulo que se está proyectando sobre el techo. Entonces la pendiente menor que el 16.7% es igual a 0.7. Esto produce succión. Luego tenemos una pendiente de 16.7% a 75%, que esto produce succión o empuje o de 0.9 o 0.3 del factor C sub Q. Luego tenemos una pendiente de 75% a 100%, que sería de 0.4 y también produce empuje. Luego tenemos una pendiente mayor que el 100%, que produce 0.7.
Por último, tenemos viento paralelo a la cumbrera y techos planos. Aquí se produciría 0.7 de factor C sub Q y produciría succión. Ok, velocidad básica del viento. La velocidad mínima básica del viento en cualquier lugar no deberá ser menor a la mostrada en la figura 1.2.4-1. Esta la vamos a ver más adelante y la vamos a explicar con lo que es Q sub S. Para las áreas designadas en la figura 1.2.4-1 como regiones con viento especial y otras áreas donde los registros locales y las características del terreno indican velocidades mayores. Estas deberán utilizarse como la velocidad mínima básica del viento. Ok, en este caso nosotros en lugar de utilizar el mapa también podríamos utilizar estaciones de viento y otros equipos que se utilizan para medir lo que es la velocidad del viento. Entonces no nos podemos quedar como ingenieros a solo utilizar lo que es el mapa. También podemos mejorar un poco y utilizar lo que son equipos para medir las velocidades mínimas básicas del viento. Ok, la exposición nosotros la explicamos anteriormente con el factor C sub E, y este se deberá asignar un tipo de exposición al sitio para el cual se va a diseñar un edificio o estructura. Ok, luego las presiones de diseño del viento, que como explicamos al inicio del cálculo de cargas de viento, las presiones del diseño del viento para edificaciones, estructuras o elementos de ellos deberán determinarse para cualquier altura de acuerdo con la siguiente ecuación, que es la que vimos anteriormente, que es P igual a C sub E por C sub Q por Q sub S por I sub W. Aquí nosotros ya vimos lo que es C sub E, ya vimos C sub Q, todavía nos hace falta terminar un poco para determinar Q sub S y el factor de importancia, que pues es lo que veremos a continuación. Y seguimos con la figura 1.2.4-1, que es este pequeño mapa que nosotros aquí tenemos, que es de la velocidad mínima básica del viento que tenemos en Honduras. Este mapa es el oficial y pues este nos ayuda a determinar algunos coeficientes de presión de C sub Q. En este caso podemos ver que hay algunas líneas de viento, como por ejemplo aquí en lo que es el Mar Caribe, va entre los 200 kilómetros por hora la velocidad de los vientos, y si bajamos un poquito más a lo que es el Océano Pacífico, tenemos una velocidad de los vientos de 120 a 120 entre El Salvador y lo que es Nicaragua, pero por la parte baja entre Valle y Choluteca. Luego si podemos irnos más al interior por Tegucigalpa, la velocidad de los vientos va a ser de 120, y así por toda esta línea de acá hasta San Pedro Sula de 120 kilómetros por hora. Si nos acercamos a lo que es Guatemala, Guatemala empezamos con 100 kilómetros por hora, seguimos por Comayagua con los 100 kilómetros por hora y así terminamos en Nicaragua con 100 kilómetros por hora. También hay que tener en cuenta que nosotros, si tenemos algún lugar donde nosotros queramos hacer una estructura, pero no sepamos cuál es su velocidad mínima básica del viento, nosotros lo que podemos hacer es interpolar con los datos que ya tenemos, con los que están ya en este mapa. También otra cosa muy interesante es que con estos valores que nosotros tenemos en este mapa podemos sacar lo que es el valor de Q sub S, que nosotros miramos al inicio en esta pequeña tabla con las velocidades básicas de los vientos en kilómetros por hora. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros aquí en Comayagua, nosotros tenemos lo que son 100 kilómetros por hora en la velocidad básica del viento. Entonces estos 100 kilómetros por hora en presión estática del viento Q sub S kilómetros sobre metros cuadrados sería igual a 48.4. Ok. Seguimos y vamos con la tabla 1.3.4-3, que es la categoría de ocupación y factores de importancia, o podemos llamarlo como I sub W. En la primera columna tenemos lo que es la categoría de ocupación, si es estructuras esenciales, estructuras peligrosas, estructuras de ocupación especial y estructuras ordinarias. Luego en la siguiente columna tenemos descripción de la ocupación o funciones de la estructura, que ahí detalla lo que son las funciones o ocupaciones que tiene dicha estructura. Luego tenemos el factor de importancia sísmica, el factor de importancia sísmica, pero el que nosotros vamos a ocupar es la quinta columna, que es el factor de importancia de viento, que es I sub W. Por ejemplo, en las estructuras esenciales nosotros tenemos hospitales y otros centros médicos que tienen áreas de cirugía de emergencia, estaciones de bombero y policía, garajes y refugios para vehículos y aeronaves de emergencia, estructuras y refugios en centros de preparación para emergencias.
torres de control de aviación, estructuras y equipos esenciales, entre otros. Entonces el factor de importancia de estas estructuras es de 1.15. Ok, luego tenemos las estructuras peligrosas. En estas estructuras peligrosas podemos encontrar algunas como estructuras que albergan, contienen o soportan sustancias químicas o tóxicas o explosivas en cantidades suficientes que serían peligrosas a la seguridad del público en general si estas llegaran a soltarse. Entonces nuestro factor de importancia va a ser de 1.15. Luego tenemos en el paso número 3 las estructuras de ocupación especiales. Entonces, aquí tenemos centros de reunión públicas con más de 300 personas, como por ejemplo estadios, centros comerciales. Luego tenemos escuelas y centros para niños o infantes, como lo que es diferentes centros educativos, universidades y centros similares para más de 500 estudiantes, y así entre otras estructuras que tienen una ocupación especial. Tenemos un factor de importancia de 1.00. Luego tenemos las estructuras ordinarias, que estas estructuras tienen una ocupación o función no incluida en las categorías 1, 2 o 3. Entonces nuestro factor de importancia es de 1.00. Podemos ver que las estructuras ordinarias son casi iguales a las estructuras de ocupación especial, como por ejemplo las universidades, los centros educativos, las escuelas y casas, entre otras. Ok, como conclusiones tenemos que entendimos cómo las cargas horizontales actúan en una estructura, la variación de la velocidad del viento y cómo actúa el empuje, también cómo actúan dichas velocidades o cargas horizontales dentro de una estructura, y comprendimos cómo utilizar la fórmula P igual a C sub E por C sub Q por Q sub S por I sub W, y cómo obtenemos sus componentes utilizando las tablas del Código Hondureño de la Construcción. Esto es muy importante, no se nos debe olvidar que nosotros tenemos que seguir la normativa, y en el caso de que nuestras estructuras rebasen lo que es el límite establecido en cada una de las tablas, nosotros tenemos que utilizar la normativa internacional. Las recomendaciones es que al realizar un cálculo de cargas de viento hay que tener un sumo cuidado a la hora de realizarlo, el análisis estructural. Este es muy importante porque nosotros tenemos que analizar bien dónde está la ubicación de nuestra estructura, cuál es la elevación del terreno, y así entre otras consideraciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta para realizar bien ese análisis estructural, o en otro caso esto va a resultar en una caída de nuestro edificio, y pues esto sería mal. Y como segunda recomendación, que hay que tomar en cuenta todos los criterios que brinda el ejercicio, ya que todos los datos son importantes para su correcto desarrollo. En este caso, cuando nosotros vayamos y estemos en el campo, hay que tomar en cuenta todos los criterios que nos brinda el campo para poder realizar muy bien el ejercicio. Citas bibliográficas, y muchas gracias por su atención.